Y ahora le escuchamos a Ignacio, que nos va a hablar, Ignacio Hernáiz nos va a hablar de la educación inclusiva ante los requerimientos del siglo XXI. Él es director de la OEI de los Estados Iberoamericanos para el Mercosur, oficina en Uruguay. Así es que le escuchamos. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todas y todos. Prometo recompensar la atención permanente que han tenido con Felisa y Rafael con algunos videos, con unos pequeños videos. Unos son unos mensajes del Pepe Mujica, que yo creo que en la región es uno de los líderes muy queridos, sobre la paz y para los educadores, así que creo que son pertinentes. Tenía que elegir entre todo el material y con la reducción horaria que venía desde el primer mensaje de 45 a 35, entonces nos pasó a todos lo mismo, ¿no? El compañero de Ecuador fue el que más aprovechó que estaba lejos de los carteles. Bueno, les decía entonces que vamos a ver eso en unos minutos y elegí un video de 3 minutos que de alguna manera explica todas las reflexiones que voy a tratar de sintéticamente presentar. En primer lugar, permítanme agradecer a Armelinda y a Carita Machado la invitación, a Lucy y al pueblo paraguayo, el pueblo de Paraguay que nos recibió a todos y a todas con tanto cariño. Es imposible no enamorarse en este país. Y así nos va pasando a todos, creo. Así que gracias al pueblo paraguayo por el afecto con que nos recibe. Un aplauso para las paraguayas y los paraguayos. Un saludo de nuestro secretario general, que es de Brasil, Paulo Speller, que está allí en Madrid, en la sede que coordina la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Y concretamente, como estamos en una cumbre de paz, yo no quería dejar de hacer una referencia específica al contexto mundial o regional. Del regional, un solo renglón, y sobre todo habiendo compatriotas de Colombia. El domingo fue una fecha difícil, fue un día difícil. Esperábamos un mayoritario respaldo de los acuerdos firmados por el gobierno de Colombia y la FARC. Evidentemente la sociedad colombiana se expresó, hay deudas y dolor y muchas heridas, y eso se expresará en un proceso de diálogo que ya se ha iniciado y que continúe con la perspectiva de la paz. Hago votos y yo creo que desde esta cumbre de integración de la paz debemos expresar nuestra voluntad y nuestro acompañamiento al proceso de paz en Colombia. Es el único país hermano de la región que tiene que abandonar después de más de 50 años esa guerra y empezar un camino de recuperación, de reparación y de una sociedad en paz. La OEI va a acompañar estos procesos, se ha comprometido a trabajar en la reinserción de la guerrilla, en el trabajo con los guerrilleros que están en contextos de encierro. Sabemos de lo difícil que va a ser, pero lo vamos a acompañar desde la oficina de OEI en Colombia, que allí está nuestro director Ángel Pesis. Una referencia internacional. No podemos pensar en un mundo en paz con lo que pasa en Siria o con lo que pasa con los refugiados que buscan y mueren en el camino por el Mediterráneo y buscan sociedades que les permitan trabajar, trabajo digno, etcétera, educación para sus hijos. Así que me parece que uno de los mensajes también de una cumbre como esta tiene que ser la sensibilidad que debemos formar en nuestros estudiantes, nuestros alumnos y alumnas en todos los niveles. Y si en la universidad todavía no tienen esa actitud, nunca es tarde para formar estudiantes que sean sensiblemente sensibles a la pobreza, sensibles a la violencia, a la discriminación. Me parece que ahí está uno de los puntos centrales del mensaje. En la perspectiva de la educación inclusiva, nosotros nos planteamos que no hay otra manera de mirar la educación. Es un proceso naturalmente inclusivo. La escuela, el centro educativo, la universidad incluye y tiene que incluir a todos. Y en esa inclusión de todos hay una agenda de desafíos pendiente en los tiempos que corremos, pero que se ha avanzado en las últimas quizás 2 décadas para elegir un periodo temporal. Sin duda que la diversidad cultural y nuestros pueblos originarios de la América Latina son un tema de agenda de estos desafíos de la educación inclusiva. Después, si hay oportunidad, invitaría a las compañeras de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, a hacer alguna reflexión. Plácida, estén alerta, por si existe el tiempo, nos gustaría escucharlas con la oreja de
de Felisa, escuchar también a ellas. Pero básicamente en esa agenda están los discapacitados. La educación tiene un deber y los estados tenemos un deber y la cooperación internacional de incluir a las personas con discapacidad. Tenemos una agenda con los adultos mayores, tenemos una agenda de incluir cada vez más tempranamente a los niños y niñas en el sistema educativo. Entendemos la educación como una educación donde el eje central es la formación ciudadana y los derechos humanos. Y en la educación en derechos humanos, que a veces es muy amplia, a veces es demasiado, incluye tantos temas, que nosotros desde la OI hacemos una metodología o pedagogía de la educación en derechos humanos enfocada en 4 o 5 cuestiones. La primera tiene que ver con el enfoque de derecho aplicado en las políticas públicas y en un instante, gracias al esfuerzo de nuestro técnico en sonido y imágenes, vamos a ver ese video. Y en particular tenemos 4 ejes que planteamos claves en esa educación en derechos humanos, que son la educación en la memoria, la historia reciente, entender por qué estamos donde estamos, no solo en los 500 años, en los 5 siglos de perspectiva, sino también en la historia reciente de las dictaduras en América Latina, en la ruptura de los estados de derecho en nuestros países, en los genocidios, en qué pasó con esa. La memoria es fundamental para entender el presente y construir el futuro. En esa memoria, Eduardo Galeano, cuando habla de recordar y de la memoria activa como la paz no es ausencia de conflictos, ausencia de violencia. La paz es un proceso constructivo de la sociedad en la cual tenemos que tener todos unas responsabilidades y participación. Eduardo Galeano, un escritor maravilloso uruguayo que ojalá conozcan, y si no se los recomiendo, desde sus venas abiertas en América Latina hasta hoy, y hasta hace poquito que lo perdimos, explica la etimología del latín de la palabra recordar, que es interesante, dice recordis, volver a pasar por el corazón. La memoria no es un tema político, un tema intelectual, un tema racional, es un tema absolutamente visceral, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con las luchas y con los éxitos logrados. Yo diría que la recuperación de las democracias en América Latina es un valor que compartimos todos los pueblos hermanos. Entonces Galeano hace esa referencia interesante y nuestro planteo es entonces educar en la memoria como primer eje, educar en la convivencia democrática, la convivencia en el ámbito escolar, la convivencia comunitaria. Es fundamental esa educación en la convivencia. Hoy se habló del informe del ORS, se habló de que este es uno de los caminos fundamentales, el respeto, la pluralidad de la vida democrática. Educar en la memoria, educar en la convivencia, educar en la participación, y esto salió, fueron excelentes las presentaciones de Ecuador, de Guatemala y del Estado Plurinacional de Bolivia. Fueron excelentes como una diversidad de estrategias para hacer una educación inclusiva, una educación que forme en la participación, y aparecieron propuestas y programas específicamente que promueven esa participación, que es sembrar los futuros liderazgos que pueden transformar estas sociedades. Entonces, esos ejes en la memoria, en la convivencia, en la participación. Y también planteamos, y por eso el título de hacer estas reflexiones pone a la inclusión en el centro de este desafío, como educar para la inclusión. Todo el trabajo del docente en el ámbito de la educación básica, secundaria y en la universidad tiene que tener una permanente mirada a esa inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en un proyecto colectivo. Esa dimensión colectiva es fundamental, ya que estamos en un capitalismo bastante salvaje, individual, consumista, y en ese sentido la educación en derechos humanos plantea una democracia distinta, una democracia donde aparece la solidaridad, uno de los ejes que planteaba el compañero de Ecuador, en esos 3 ejes como propuesta de gobierno de la educación. Y en esa perspectiva entonces nosotros creemos que los docentes, los periodistas, los legisladores, en cualquier lugar de las responsabilidades que uno tiene en la sociedad, el empresario, tenemos grandes deudas del rol de los empresarios en la distribución de riquezas y en la justicia social como un objeto central, un valor central de nuestra vida democrática. Vamos a ver este ejercicio, que es un pequeño video, y sobre él voy a hacer una referencia que tiene que ver con la otra perspectiva, que hace no a la memoria, sino al presente y al futuro, que tiene que ver con el enfoque transversal de los derechos en las políticas públicas. Esto fue filmado, avanzamos, en una escuela rural del Uruguay, y la educación rural ha sido también una de esas deudas en la agenda que tenemos, porque un alumno de una escuela rural tiene los mismos derechos que un alumno de la escuela urbana, y en ese sentido todavía nuestros países tienen algunas deudas. Luces para aprender, un momento para disfrutar.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. Este proyecto representa una gran oportunidad de ampliar horizontes para niños, docentes y comunidades rurales similares a estos en los que estamos ubicados hoy. Los chicos no tienen electricidad en su casa, o sea que el cambio total lo viven en la escuela. La conectividad nos permite vincularnos a una sociedad virtual y no quedarnos en la brecha digital. Dame la caricia que descansa en ellos. La escuela es nuevamente el punto de referencia para que los niños puedan abrir sus horizontes al mundo. Luces para aprender es mucho más que luces. Es comunicación, es conexión, es desarrollo comunitario. El desarrollo cultural que planteó los chiquilines fue enorme. Ellos están encantados, fascinados. Para ellos es algo totalmente nuevo. Era una emoción impresionante. Es el poder del Enter, le decimos entre los docentes. La democracia está más que revalorizada en este proyecto porque realmente acá se ve que lo que es el concepto de democracia aplicado a todos los rincones del país. Es muy importante porque esto va a acortar esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Pero así sea una escuela que tenga un alumno, tiene el mismo derecho que cualquier otra escuela que tiene 800 alumnos. Es una gran oportunidad de aprendizajes, de llevar a la práctica el derecho a la equidad y a la igualdad de oportunidades. La escuela rural uruguaya es pública, no solamente porque pertenece al Estado, sino porque pertenece además al pueblo. El pueblo es quien la sostiene, quien la acompaña y quien hace que las escuelas rurales aún tengan sus puertas abiertas. Es importante que las personas que continúan queriendo vivir y trabajar en el campo reciban esta ayuda. Y la escuela acá en este lugar es el centro de reunión de por sí. Las funciones de cine de los viernes que no van a quedar por la mitad porque se nos termina la batería. Todo ese tipo de cosas que antes nos veíamos limitados. Y ahora nos vamos a poder lograr. No tiene precedentes, cambiamos el paradigma totalmente. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Conoce más sobre este programa en www.oei.org.uy. Préndete. Estamos saldando una deuda histórica con los botijas de nuestro Uruguay profundo. Gracias. ¿No les gustó? No. Lo hicimos con mucho amor y creo que se transmite el amor de los docentes y también de los gurises. En Uruguay el concepto niño, niña, crianza es gurises, botijas o chiquilines. Nuestro lenguaje y la diversidad de los lenguajes, además de las lenguas de los pueblos originarios, es diversa entre las variantes del castellano. Pero una referencia, ¿por qué quería compartir? No estoy haciendo la propaganda del programa, el programa está también en Paraguay, está en varios países de Iberoamérica y lleva estos paneles solares para escuelas donde no llega el tendido eléctrico. Esto es muy sencillo, pero fue interesante. La UTE, que ayudó, la empresa de electricidad, nos ayudó eficientemente en el proyecto, hizo un spot de publicidad de 50 segundos. No contaba esto, pero decía, era un actor, esto todo, bueno, eran los propios docentes y niños, pero el actor contaba fantásticamente y decía, qué buena noticia, completamos el 100% de las escuelas de Uruguay con luz eléctrica y conectividad. Y esa era la noticia. Entonces nosotros hicimos este humilde video porque queríamos agregar otra mirada de la cuestión. En realidad no era solo un programa de paneles solares que dieron luz, electricidad. Estábamos, en primer lugar, mejorando y fortaleciendo el derecho a una educación de calidad, sin luz eléctrica, sin poder cargar las ceibalitas que ya tenían todos los niños uruguayos y niñas. ¿Dónde estaba esa educación de calidad? Estaba, pero con todo el esfuerzo y los milagros que hace el docente, la maestra, el maestro en cualquier escuela rural de nuestra querida Latinoamérica.
Entonces, ahí hubo un primer concepto que era una ampliación y fortalecimiento del derecho de la educación de calidad, que es una declamación de todos los gobiernos del mundo quizás, o por lo menos de nuestra región. En segundo lugar, el derecho de acceso a la cultura. La comunidad, ahí cuenta la maestra, que se juntaba, nunca tenían luz para ver ni una película, nunca podían hacer un debate, y la gente de esas viviendas tan alejadas, en esa escuela rural, se congregan para compartir un sentido social, una dimensión colectiva. Entonces, ahí estaba. Y de hecho, el propio desarrollo comunitario era un derecho que en algunas de estas escuelas tan alejadas, sin luz eléctrica y sin conectividad, no existía. Entonces, nosotros lo planteamos y ahí está el ejercicio, digamos. Mucho más que a veces programas o estrategias del ámbito educativo que dan determinados logros. Nuestra mirada, y lo hacemos atravesando los otros programas, tiene que ver con esa cuestión de la ampliación y el fortalecimiento de los derechos. Y este enfoque de derechos uno en las políticas públicas lo puede autoevaluar, lo puede mirar, y cómo una sociedad trata a sus niños y niñas, o cómo trata a sus abuelos, o cómo trata a sus pueblos originarios, o cómo trata a sus discapacitados, definen el rumbo y el sentido y la esencia de cómo ese gobierno está realmente fortaleciendo una democracia. Vamos a ver los tres mensajes muy cortitos del Pepe Mujica, o por lo menos el que dice el de Colombia y a los educadores. Quizás no pasamos el tercero, así me permite dejar alguna reflexión más posterior a estos mensajes. Acá hay un aplauso para el Pepe, vamos a hacerlo después de escucharlo, ¿le parece? Entonces, avanzamos con un mensaje que filmamos en su casa, en su chacra. Ahí tiene una pequeña chacra muy sencilla. No existe el personaje Pepe Mujica. Quiero ser, en honor a la verdad, contarles, yo llevo 3 años viviendo en Uruguay, yo soy argentino, lo que no suma a veces el ánimo de nadie, porque los argentinos hemos hecho mucho desastre en el mundo también, y tenemos nuestros... Pero el Pepe y Uruguay lo compartimos. Estos son afiches de los 25 años del Festival para Niños que hicimos de cine. Nos toca vivir un tiempo creciente que requiere la masificación de la cultura y del conocimiento. Lo que llamábamos proletarios en nuestra juventud van a ser los que están entrando a las universidades hoy, en 20, 25 años, porque los trabajadores no calificados no van a dejar plusvalía. El avance tecnológico va a demandar una honda calificación y una masificación del conocimiento en todas las sociedades. Pero eso implica una cosa. No puede haber enseñanza sin maestros, sin profesores. Pero el uno y el otro no son una profesión para ganarse la vida solo, son un compromiso. Cuando masificamos, corremos siempre el riesgo de perder calidad. La enseñanza del futuro está de la mano no solo de la capacidad, sino del grado de compromiso que tengan los maestros y los profesores en trabajar sobre la cabeza y el corazón de las generaciones que vienen. El gran desafío y la gran pregunta: ¿van a estar a la altura de la enorme responsabilidad? Cada cual que esté metido en esa profesión tiene que mirarse en el espejo y pensar en la responsabilidad social que tiene. Vemos el mensaje sobre la paz en Colombia, que se transformó en un spot televisivo que se pasó estos días. Me parece que hay en la tarea docente, vamos con el siguiente mensaje, yo lleno el blanco. Hay una tarea que tiene que ver con la educación en la memoria, que es muy importante, pero los genocidios no son solamente las dictaduras que pasaron. El genocidio cotidiano, el genocidio del día a día, Zaffaroni lo explica, habla de genocidios por goteo.
son la pobreza, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia institucional, la marginación, la exclusión. Es el primero, el de Colombia. Me parece que pasa por ahí el desafío. Conversando sobre paz con Pepe Mujica. La paz en Colombia no quiere decir que la gente que está herida y que tiene viejos dolores los pueda olvidar. No se van a solucionar todos los males, pero se va a empezar a solucionar el principal, convivir con diferencia. Por eso hago mis votos para que Colombia se reencuentre y con ella todos nosotros. Ahora sí podemos brindarle el saludo al Pepe y al pueblo uruguayo. Bueno, para terminar, estoy en el minuto 19, según mi cálculo. ¿Está bien, Lucy? Para terminar, yo creo, decía lo de los genocidios por goteo, porque el desafío de la escuela, de los sistemas educativos es enorme. La educación no resuelve el problema del trabajo, del empleo. Puede formar para el trabajo, pero no. Sí, ahí hay una tarea intersectorial de las áreas de gobierno y del rol del Estado. El mercado ha avanzado y ha destruido en algunos países esa necesidad de tener un Estado que oriente, que desarrolle, que proteja. Creo que hemos vivido unos años en la región muy importantes. Yo cuando hablaba el compañero de Ecuador, cuando hablaba el compañero de Bolivia, recordaba una serie que se las recomiendo efusivamente, se llama Presidentes de Latinoamérica. Yo tuve el honor de dirigir el canal Encuentro de Argentina y desde allí hicimos esas entrevistas donde estuvo Lula, donde estuvo Chávez, donde está Correa, está Bachelet, estuvo Lugo, estaba Mujica y Tabaré Vázquez, estaba Cristina, estaba Arias, estaba Ortega, estaba Uribe. Me parece que los recomiendo quizás como una sugerencia por la falta de tiempo, para pensar en una región que tiene muchos desafíos, una agenda pendiente. Quizás los tiempos y los cambios de la política a veces marcan rumbos diferentes, pero yo creo que en nuestros pueblos hay una semilla y hay la posibilidad desde la educación de fortalecer la lucha por los derechos humanos y por democracias más justas y más solidarias. Así que quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias.